Detrás de estas paredes, en un tranquilo vecindario de Long Island, se ocultan los ecos de uno de los casos paranormales más famosos de la historia. Amityville es una palabra que resuena con terror, misterio y controversia. Aquí no solo ocurrieron crímenes atroces, sino que también se desató algo mucho más oscuro, algo que ni siquiera los más escépticos pueden ignorar. Sé bienvenido, mi oyente, a un nuevo vídeo. Hoy viajaremos al número 112 de Ocean Avenue para desentrañar el horror que vivieron sus habitantes. Como siempre te digo, quédate conmigo y ahora sí, sin más dilación, comenzamos. La historia de la mansión de Amityville se remonta a los indios nativos Shinnecox, quienes la utilizaron como prisión para enfermos y moribundos de otras tribus, dejándolos encerrados en el lugar hasta que sucumbían. Fue construida en el siglo XVII por John Catchum, comenzando desde su sótano. John había sido expulsado de su ciudad natal Salem, en Massachusetts, acusado de brujería, y con el fin de continuar con sus actos construiría esta casa. En ella llevaría a cabo rituales de todo tipo y sacrificios. Tras fallecer John Catchum, fue sepultado en el mismo sótano de la mansión y esta fue quemada hasta los cimientos. Esto fue por petición de los vecinos, ya que ellos sentían temor de que la casa estuviese maldita. Unos años después, la casa sería nuevamente reconstruida y es la que existe actualmente hasta la fecha. Por ella pasarían varias familias que no tardarían en acabar abandonándola, hasta que finalmente sería vendida a la familia de Fee. Si has visto la película Horror en Amityville, te tengo que decir, mi oyente, que está inspirada en la historia real de esta familia. Todo comienza con Roland DeFee. El padre de la familia había ahorrado dólar tras dólar de lo que ganaba en su trabajo como vendedor. Él trabajaba en un concesionario de coches Buick y vivían en un barrio de Brooklyn de Nueva York. Tras años de ahorro, conseguiría lo que sería su sueño: mudarse con su familia a Long Island. Allí se pudieron permitir comprar una casa colonial de 2 plantas con altillo y muchas habitaciones para su familia. Esta casa estaba ubicada en la localidad de Amityville, en la calle Ocean Boulevard 112. Y sí, como piensas, es la misma casa que fue reconstruida en 1974. Él, conjunto con su esposa Louise y sus 4 hijos, Roland Jr., Allison, Mark y John, estaban muy ilusionados con este gran cambio, a tal punto que Roland colocaría un letrero en el patio delantero donde se leía "Grandes Esperanzas". Aunque, como imaginarás, estas esperanzas durarían muy poco. El señor Roland era conocido como un hombre simpático, simple y exitoso, pero de puertas hacia adentro no sería de esta manera, ya que tenía un carácter del demonio, arranques de furias y violento, el cual frecuentemente pagaba en peleas con su esposa. A sus hijos a veces también le tocaba soportar el riguroso carácter de su padre. Al poco tiempo de la mudanza, la casa se llenó de gritos, golpes de objetos que se lanzaban a la pared debido a los arrebatos del padre Roland. Y pronto su hijo mayor, Roland Jr., pasaría a ser quien más sufriría estos ataques de ira. Roland Jr. ya desde pequeño había sufrido bullying en la escuela, debido a su sobrepeso, y su padre, en vez de mediar, lo humillaba más, porque no se defendía de los matones de su colegio. Al mismo tiempo, lo castigaba por casi cualquier cosa. Ya en su adolescencia, Roland pasaría de ser un chico obeso a un joven alto y fuerte, el cual comenzaría a imponer respeto entre los compañeros de su clase. Respecto a su padre, también empezaría a hacer lo mismo, poner sus límites. Ahora, tanto los gritos como insultos que reinaban en la casa venían de ambas partes, y los golpes también. Viendo que esta situación no hacía más que empeorar, sus padres decidirían llevar a Roland Jr. a un psiquiatra, pero esto sería en vano.
ya que Roland Jr. rechazaba el necesitar ayuda de cualquier tipo. Viendo que esto no funcionaba, sus padres decidirían entonces cambiar de estrategia, pasando a un lado completamente opuesto, ya que comenzaron a darle más dinero al mes para sus gastos. Le hacían regalos, los cuales llegarían a ser cada vez más costosos, al punto de que su padre le regaló una lancha rápida de $14.000 para su 14 cumpleaños. Pero a pesar de todo esto, el comportamiento de Roland no cambiaría, ya que recién cumplido los 17 años decidió dejar la escuela y empezaría a consumir estupefacientes conjuntos con hacer robos por la zona. Un año después, su padre le daría trabajo en el concesionario Buick familiar. Pensaba que de esa manera, teniendo una ocupación fija, lo mantendría más calmado. Pero como te podrás imaginar, nada de esto funcionaría. Roland Jr. faltaba al trabajo y aún así su padre seguía pagándole el salario. Hasta incluso acabaría comprándole un auto nuevo a su hijo. El dinero que Roland Jr. recibía lo gastaría en alcohol, fiestas y estupefacientes. A pesar de todos los grandes esfuerzos de sus padres, el joven no cesaba en buscar pelea con ellos por lo más mínimo. Y las cosas en casa de la familia de Fe cada vez se ponían más al límite. A tal punto que una noche el matrimonio estaba discutiendo como de costumbre en la sala de la planta baja. Sería cuando Roland Jr. agarró un arma de su habitación del primer piso, cargó un cartucho en la recámara y bajó corriendo para enfrentarse a sus padres. Sin dudar, apuntó el cañón a la cara de su padre y le gritó: «Deja a esa mujer en paz». Acto seguido apretó el gatillo, pero por suerte el arma esta vez no se disparó. Roland padre quedó petrificado mirando a su hijo. Este bajó el arma y se fue como si nada. Unos meses después, la relación entre padre e hijo estaba a punto de romperse. Roland Jr. le recriminaba a su padre el poco dinero que le pegaba en el concesionario por no hacer nada, y por ello planeó atracar su propio negocio familiar. El plan de Roland Jr. sería el siguiente. Un encargado del concesionario le mandó al banco para realizar un depósito de $1.800 en efectivo y $20.000 más en cheques. Roland Jr. convenció a un conocido suyo que era un ladrón para que fingiera un asalto camino al banco. Lo primero que hizo Roland padre al enterarse de que a su hijo lo habían asaltado fue reprochar al personal del concesionario que le había encargado ingresar el dinero. Acto seguido pondría una denuncia por robo en la comisaría. Los agentes entrevistarían a Roland Jr. para conocer los detalles del robo. Pero lo más inverosímil sería que en lugar de hacer el papel de víctima y dar una versión falsa, Roland se pondría violento con los policías, y más cuando estos empezaron a dudar sobre su versión del robo. Su padre, al ver la actitud de Roland Jr., le recriminó el que no quisiera colaborar con los agentes y lo maldijo. Roland Jr. le contestó: «Acabaré contigo, idiota», y corrió hacia su auto y se fue a toda velocidad. Era la noche del 14 de noviembre de 1974. Toda la familia de Fe dormía, salvo Roland Jr. Él estaba despierto en silencio en su habitación. Era el único de su familia que tenía cuarto propio, ya que su nivel de violencia había llegado a tal punto que preferían darle su espacio para evitar conflictos. Roland, sin dudar, se levantó y fue directo a su colección de armas, cosa que no llegó a entender sabiendo el estado del joven que le permitieran tener esa colección en su cuarto. Roland eligió un rifle Marlin Firearms, que carga una munición de 9,1 milímetros. Ya te puedes imaginar la potencia. Se dirigió a la habitación de sus padres. Ellos estaban durmiendo y empezó su carnicería. Disparó a su padre hiriéndole en la espalda. Le atravesó el riñón y le salió por el pecho. Tras esto volvió a apuntar dándole en la base de la columna vertebral y el proyectil se le acabaría alojando el cuello. Para ese momento Roland padre ya se había despertado, solo para ver que su verdugo era su propio hijo. Y otros 2 cañonazos más acabarían en el pecho de Roland, colapsando su pulmón. Su madre sufriría el mismo trágico final.
Tras acabar con sus padres, se dirigió a la habitación de sus hermanos más pequeños, John, de 9 años, y Mark, de 11. 2 impactos más acabarían con ellos en el acto. Sus otros 2 miembros de la familia que aún seguían con vida no estaban escuchando absolutamente nada. Roland se dirigió en ese momento al cuarto de sus hermanas Dawn, de 18 años, y Allison, de 13. Esta última se despertaría justamente en el momento que Roland entraba en la habitación, pero sería demasiado tarde. Roland apretó el gatillo frente a su cara. En tan solo 15 minutos había acabado con los 6 miembros de su familia. Eran ya las 3 de la madrugada. Su perro, alterado al escuchar los impactos, no paraba de ladrar fuera de la casa. En ese momento, Roland se percató que tenía que lavarse e invertirse una coartada cuanto antes. Como si nada, se duchó, se afeitó, se puso unos jeans limpios y unas botas. Recogió su ropa manchada y el arma, lo metió en una funda de almohada y se fue en su coche. Antes del amanecer estaba conduciendo en dirección a los suburbios de Brooklyn. Tiró la funda en un desagüe, volvió a Long Island y se presentó a trabajar en el concesionario de la familia como si nada a las 6 de la mañana. Roland, en su afán de encubrir el crimen, llamaría varias veces a su domicilio, ya que su padre no aparecería y nadie le daba labores que hacer en el concesionario. Un rato después llamaría a su novia Sherry, de 19 años, y le dijo que saldría temprano de trabajar y que la iría a buscar para dar una vuelta. Al mediodía saldría del concesionario y se encontraría con su amigo Bobby, con el que hablaría un rato. Después iría a casa de Sherry y le comentaría que había llamado a su casa y que nadie le había respondido. Llevaría a su novia de compras y un tiempo después irían a casa de su amigo Bobby. Allí Roland volvió a comentar que había estado llamando a su casa sin obtener respuesta y añadiría: algo pasó en mi casa. Pero esto no pareció importarle mucho, ya que Roland pasó el resto de la tarde visitando amigos, bebiendo y tomando estupefacientes. A las 18 horas se reunió nuevamente con Bo en un bar. Volvió a fingir que estaba preocupado por no haber podido contactar con ningún miembro de su familia. Y añadió que iba a ir a su casa y romper una ventana para poder entrar. Dicho esto, salió del bar en dirección a su casa. Pero pasado solamente un rato volvió gritándole a su amigo Bob: «Tienes que ayudarme, alguien le ha disparado a mis padres». En este momento habían pasado 15 horas desde que se cometió el crimen. Roland, junto con Bob y otros amigos, fueron a casa de los DeFeo. Bobby entró el primero descubriendo la carnicería. Automáticamente Bob, espantado, llamó a la policía y al poco tiempo el barrio se inundaría de coches patrullas. Eran las 7 de la tarde y los vecinos habían salido de sus casas a comentar lo que había ocurrido. Los agentes se llevarían a Roland a la cocina de la casa para preguntarle si conocía quién podría querer hacerle eso a su familia. Sin dudar, Roland respondió que era Luis Falini. Según Roland, Luis era un conocido mafioso local que había discutido con él hacía 2 años, porque el mafioso le había recriminado haber hecho mal un trabajo de una venta de un auto. Y Roland añadió que Falini había ayudado a su padre a crear un escondite en el sótano de la casa para guardar joyas y dinero en efectivo. Para ese momento, la policía había decidido hacer un centro de comando en la casa del vecino de al lado. Y al mismo tiempo, pensando que Roland podía tener razón, se lo llevarían a la jefatura para protegerlo y continuar con el interrogatorio. En este momento, ninguno de los policiales sospechaban que Roland podría estar implicado. Al mediodía del 15 de noviembre, el oficial encargado del caso, John Silver, volvió a revisar la habitación de Roland Jr. En esta encontraría 2 cajas de cartón con la etiqueta rifle Marlin calibre 22 y otra de calibre 35. En este momento aún no se sabía que un Marlin calibre 35 es el que se había usado en la escena de los crímenes, hasta
que le trasladaron la información desde la jefatura, cuando llegaron las cajas encontradas como pruebas. En ese momento, su idea de lo ocurrido cambió por completo y empezaría a repasar todas las declaraciones que había realizado Roland Jr. El detective también llamaría a su amigo Bobby Kelkel a declarar, el chico que entraría en la casa y descubriría la masacre. Bobby le dijo a los oficiales que Roland era un fanático de las almas. A las 9 de la noche del 15 de noviembre se llevaría a cabo la detención finalmente de Roland. Esta vez el interrogatorio lo llevarían dos policías que se habían incorporado al caso, el teniente Robert Dunn y el detective Dennis Rafferty. Roland Jr. les había dicho que el 14 de noviembre se había levantado a las 4 de la mañana y que había escuchado a uno de sus hermanos ir al baño. En ese momento el detective le comentó que para esa hora, según las autopsias, todos estaban ya fallecidos. La versión que estaba dando Roland no era posible. Sin más miramientos, le dijeron que él tenía que estar en su casa cuando se produjeron los crímenes contra su familia. Rafferty y Dunn lo miraron fijamente y le afirmaron que era su fusil y su munición la que se habían usado para acabar con su familia. «Tenemos las cajas que encontramos en tu habitación», remataron. Roland, viéndose acorralado, inventó que Fallini lo había despertado esa noche para acabar con su familia, y que Fallini estaba acompañado de otro hombre a quien no pudo describir. En medio del interrogatorio, Roland confirmaría que había cogido un cartucho, pero que lo dejaría caer. A lo que el detective le preguntó: «¿Por qué cogerías el cartucho si no tuviste nada que ver? ¿No sabías que era tu arma la que se usó en el crimen?» Y Dunn lo acorraló preguntándole si había dos tipos más en tu casa y te obligaron a acompañarlos a las habitaciones. Estoy seguro de que algún tiro te habrían ordenado dar. Para ese momento, los detectives lo tenían completamente acorralado. Le afirmaron que sabía que Fallini nunca había estado en su casa. Roland se tomó unos segundos y respondió que todo había sido muy rápido, que una vez que comenzó no pudo parar. El juicio contra Roland de Fe comenzó casi un año después, el día 14 de octubre de 1975. La preocupación del fiscal Gerald Sullivan era evitar que la defensa convenciera al jurado de que el acusado estaba loco en el momento de los hechos, ya que Roland había dicho que escuchó voces que lo obligaban a hacerlo, palabras que darían pie después a la saga de las películas de terror de Amityville. Sobre esta versión giraría la defensa del abogado William Weaver. El defensor sostuvo una foto de la madre de Roland y le preguntó si la conocía. Roland Jr. respondió que no la había visto en su vida. Acto seguido le mostró una foto de su padre, preguntándole: «Roland, ¿tú acabaste con tu padre?». En lo que Roland en un arrebato dijo: «Sí, acabé con todos». Pero fue en defensa propia. Si no acababa con ellos, ellos habrían acabado conmigo. Y en lo que a mí respecta, fue en defensa propia, no tuvo nada de malo. Añadiendo que cuando tenía un arma en su mano era Dios. El jurado en ese momento soltó una exclamación tras oír esta declaración de Roland. Él reiteró en varias ocasiones que había escuchado voces demoníacas que lo obligaban a hacerlo. El fiscal Sullivan le increpó si se había sentido bien en ese momento y Roland contestó que sí, que se sintió muy bien. Pero el giro más importante en el juicio fue el que hubo entre el fiscal y el psiquiatra, Daniel Sasso. El experto habló sobre la psicosis, disociación y locura criminal, que tuvo repercusión en el jurado. Pero el fiscal arremetió preguntándole que si Roland sufría psicosis, había recogido las pruebas de su delito y la había tirado por un desagüe en una alcantarilla. Esa acción revelaba claramente conciencia sobre sus actos. El psiquiatra a su vez le indicó que eso no mostraba nada, los cuerpos estaban en la casa y las balas también. Pero el experto se daría cuenta tarde de que había caído en su propia trampa, ya que en las notas que había recogido sobre la valoración psiquiátrica de Roland, había escrito que le preguntó por los casquillos y Roland le contestó que lo recogió porque no quería dejar a la policía ninguna pista de qué armas se había usado en su crimen.
Finalmente, el viernes 21 de noviembre de 1975, Roland DeFeo Jr. fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato y 2 semanas después sería sentenciado a 25 años de prisión por cada uno de los homicidios, o sea, cadena perpetua. Lo que llevaría al día 12 de marzo de 2021, cuando Roland fallecería en prisión a los 69 años. Como curiosidad, tras el juicio, la casa original de Ocean Boulevard 112 tuvo su propia historia, ya que su número fue cambiado para evitar llegada de turistas y fanáticos de la historia de terror. Ahora es el número 108. La vivienda, después de los crímenes, se mantuvo vacía por 14 meses, hasta que fue comprada en diciembre de 1975 por George Luth. Él pagaría al abogado de Roland $80.000 por ella. Poco después se mudó con su esposa y sus 3 hijos, alegando que los fantasmas no matan, las casas tampoco, solo lo hacen las personas. Pero curiosamente, Luz solo permaneció en la casa por 28 días, ya que alegaba extraños episodios como sonidos inexplicables, voces, líquidos viscosos que salían de las paredes y un mal olor continuo. La casa de la masacre finalmente sería vendida en 2011 por $650.000. Aseguran que los nuevos dueños no permiten que se realicen visitas en ella. Y bien, hasta aquí mi gente, ha llegado la investigación de hoy. Si te ha gustado, comentarte que aún hay mucho más alrededor de la mansión de Amityville y que próximamente haré un vídeo documental sobre la aplicación del matrimonio Warren y su relación con esta casa. Y como siempre, para finalizar, pedirte que si te ha gustado el vídeo me des tu apoyo con un like y que no olvides de suscribirte a Creepypasta TV para más contenido interesante como este. Espero que tengas un día fantástico. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.